Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, pues en un programa más de Neuroespacio. Este programa de Neuroespacio es un programa muy especial porque estamos haciendo por primera vez un programa que toma en cuenta, que toma en consideración a otros avatars como nosotros, como tú, como yo, como todos los demás que no tienen la posibilidad de comunicarse como nosotros por medio de la voz, sino que en este proceso de buscar esta comunicación se comunican a través de señas. El lenguaje de señas no es solamente el mover las manos, tiene su sentido, tiene su significado y tiene una enorme profundidad en donde pues nosotros estaremos trabajando, estaremos charlando con una persona muy interesante que trabaja con lengua de señas mexicana y que en esta noche nos acompaña. Y nos acompaña de una forma increíblemente especial. Entonces, si conoces a alguien que esté interesada, que esté interesado en esta parte de participar en este programa por primera vez, y yo siento un enorme cariño y un enorme orgullo por estar haciendo esta transmisión con lengua de señas mexicanas. Tenemos como entrevistado el día de hoy a Juan Hernández Cruz, quien se dedica a hacer una enorme y hermosa difusión de este lenguaje de señas. ¿Cómo estás, Juan? Preséntate. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces? Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias a ti y también a Manuel que me hizo esta invitación, el contacto. De verdad, muchísimas gracias. Honestamente, no sé ahorita acerca de su programa, pero pues me llama mucho la atención acerca de las neurosinergia. Dices tú, bueno, ¿qué es eso, no? Entonces, ahorita para las personas sordas que se conecten, pues igual nosotros vamos a descubrir esa parte de ustedes, las actividades. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Juan. Los sordos, a nosotros, a las personas oyentes, nos asignan una seña. Como pues bueno, no pueden hablar y igual el deletreo pues es complicado, nos asignan una seña como si fuera nuestra firma en papel, pero nosotros en persona nos ponen se llama seña. Entonces, pues bueno, mi nombre es Juan. Actualmente vivo en Oaxaca, en la Sierra Mazateca, pero bueno, nací en el Estado de México y crecí, trabajé en la Ciudad de México. Bueno, es una larga historia, pero me dedico precisamente a la difusión de la lengua de señas en diferentes actividades. Y pues bueno, no sé, ahora, no sé, tú pregúntame, pues aquí estoy. Muchas gracias, Juan. Pues Neurosintergia digamos, en esta parte de esta presentación, porque este programa está increíble, porque justamente estamos apenas conociéndonos, Juan y yo. Yo conocí su trabajo, su página electrónica, todas estas cosas que hacía, pero ¿qué crees? Yo soy una tramposa y Juan no sabe nada de Neurosintergia. Entonces, le voy a decir a Juan, Neurosintergia es un espacio en donde estudiamos la conciencia, estudiamos a las personas desde dos ámbitos, desde la parte de su avatar, del avatar social, cultural, emotivo, que yo le llamo el avatar Godín, hasta la parte de la expansión de la conciencia. Tenemos trabajos precisamente en este equilibrio entre lo que es la parte de la expansión de la conciencia, llegar a aspectos de la conciencia, pero también tomando en consideración mucho a la persona, tomando en consideración mucho al cuerpo, a la persona, a su manera de ser, de estar en este mundo. Entonces, en esta parte, pues eso es neurosintergia. Yo lo que te puedo comentar es una cosa bien bonita. Te puedo comentar que dentro de esta parte, dentro de este proceso inclusivo, Neurosintergia trabaja mucho con las personas que no han tenido esta posibilidad de acercarse justamente a esta parte de la expansión de la conciencia por diversos motivos. Puede ser un motivo personal, puede ser un motivo que sienten una limitación o que tienen algún tipo de, digamos, limitación, digamos, ahorita no física, pero sí sobre todo mental. Y creo que en ese aspecto, pues se rompen barreras con respecto a la cuestión, digamos, mental, porque podemos ser como avatar todo lo que querramos ser. Pero cuéntame tú,
¿Cómo es que empezaste a trabajar en esta parte de lengua de señas mexicana? ¿De dónde nace y cómo nace tu idea? ¿Y qué es esto de lengua de señas mexicana? Pues bueno, primeramente te voy a platicar qué es esto de la lengua de señas mexicana. A veces el desconocimiento de las personas oyentes en cuanto a que exista este idioma, pues sí, lamentablemente aún falta muchísimo conocimiento sobre ello, pero en síntesis es la comunicación que las personas al no tener el habla, ellos por medio de las manos, los gestos, el cuerpo, las intenciones de la mirada, todo eso transmite una información. Entonces es, en síntesis, el idioma de las personas sordas. Eso es la lengua de señas. En lo personal, a mí me surgió el deseo de aprender la lengua de señas, porque bueno, eso fue como a los 9 años, más o menos aproximadamente, que mi carácter ha sido siempre como muy reservado, muy tranquilo, todo es como, sí, soy una persona no tan extrovertida, entonces yo veía a las personas sordas en el metro en la Ciudad de México, en el metro veía cómo se comunicaban sin tener que hablar. Lo personal a mí no me gusta hablar mucho, aunque actualmente pues sí me la paso hablando por mi trabajo, pero pero en ese tiempo pues yo era muy callado, entonces los veía a los sordos y a mí me encantaba cómo sin tener que hablar ellos podían comunicarse. Y eso a mí me admiraba muchísimo. Y yo le decía a mi mamá que yo quería ser sordo. Era un niño, entonces pues es como los que quieren ser bomberos, quieren ser doctores. En mi caso yo quería ser sordo, le decía a mi mamá. Entonces, pues ella me decía que yo nunca aprendiera eso. Igual por desconocimiento de la familia o mi mamá, en el caso de que ven a los sordos y piensan que son personas extrañas, raras. Entonces, pues me decía que no lo aprendiera. Y fue hasta los 14 años que pude tener contacto directo con sordos. Y fue desde ese momento que empecé a aprenderlo. Pero realmente fue esa admiración de cómo las personas sordas sin hablar, sin la necesidad de hablar, ellos se pueden comunicar. Y más, la lengua de señas para mí es un arte. El hecho de observar cada movimiento que hacen, cada intención de la mirada, los gestos, todo eso para mí es como, es arte. Entonces, al adentrarse uno más a este mundo de la sordera y de cómo ellos ven el mundo, y cómo ese mundo lo transportan aquí en las manos y en su campo visual. No saben, es algo maravilloso. Y yo tengo más de 20 años más o menos de que lo he aprendido y de verdad no dejo de sorprenderme. Pues bueno, esa es la historia de cómo fue el deseo de poder aprender. Excelente. ¿Y por qué mexicana? ¿Por qué lengua de señas mexicana? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Es algo que tú creaste? ¿Es algo, digamos, por qué? Ok, de cada país tiene su propia lengua. Entonces, en este caso, al igual que nosotros los hablantes, en Estados Unidos hablan el inglés, aquí en México hablan el español, y aunque en todo Centroamérica existe el mismo español hablado, en la lengua de señas no es lo mismo, por ejemplo, aquí en México y, por ejemplo, en el país de Chile, en Guatemala. Cada uno de estos países tiene su propia lengua de señas. Por eso se divide en este caso aquí en México, se usa la lengua de señas, pero propia de México. No es lo mismo comunicarte con un sordo aún por ejemplo, de Guatemala, que estamos cerca, o con Estados Unidos, no es la misma lengua de señas, es totalmente diferente. Entonces, por eso, en este caso, la lengua de señas se divide por países. Incluso, por ejemplo, aquí en México existen lenguas indígenas, pero en lengua de señas. Entonces, es algo interesante. Digo, es padre el poder saber que, por ejemplo, aquí en México, en Yucatán,
en algunos espacios igual lejanos existan las lenguas indígenas, pero de señas. Y así por eso es mexicana, de lengua de señas de aquí de México. ¿Y tú la creaste? ¿Quién la creó? ¿Cómo se desarrolló? No, pues en realidad bueno, en Francia fue el origen de la lengua de señas. Entonces fue hace muchísimo tiempo, bueno, es una larga historia, pero por ejemplo, la que nosotros hablamos o señamos se fue evolucionando precisamente con un profesor de Francia que vino aquí a México. Él era profesor de sordos ahí en Francia y él mismo se comunicaba con los sordos por medio de señas. Entonces aquí vino a implementar esta lengua de señas fundando una escuela para sordos. Entonces de esa manera los sordos de aquí, pues en ese tiempo pues se comunicaban con mímica, o incluso muchos pues sus padres los obligaban a la oralización. Entonces, cuando vino esta persona de Francia, fue que empezó a difundir lo que es la lengua de señas. A mí que más no tengo esa capacidad como de poder crear un idioma, pero bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Y actualmente aquí en México la lengua de señas mexicana es reconocida, ya es oficialmente reconocida, entonces es parte del patrimonio de México. Entonces, imagínate, hay otros países en los que aún todavía no es protegida, todavía no es reconocida por el propio país o el propio gobierno, pero aquí en México sí, pero aún así falta muchísimo conocimiento en cuanto a, precisamente a personas oyentes en cuanto a la lengua de señas. Muchos piensan que pues es solamente mímica, pero no, es un idioma completamente al igual que el español. Tiene las mismas características que un idioma hablado, la lengua de señas. Entonces, pues bueno, así fue como surgió, bueno, en síntesis. No, pues eso es maravilloso. Realmente, te digo, es todo un mundo que muchas personas, digamos, en esta parte, en este ajetreo de la vida, no somos conscientes de ello. De hecho, digamos, muchas personas, a pesar de que escuchan, ven, ¿no? Hablan, nos comunicamos también con las manos, ¿no? No en este lenguaje, pero digamos que para mí una parte importante de hablar es mover las manos. Entonces, en esta parte creo que también es algo natural que nos comuniquemos con el cuerpo. Cuando tienes esta, digamos, condición de no poder emitir sonidos con la garganta por las razones que sean, y tienes que comunicarte de otra manera, hay un proceso bien importante detrás de ello. Es la parte de la unión con los otros, es la parte de la vinculación con toda la demás gente. Parte de esto que hemos hablado varias veces en estos programas de neuroespacio es que nosotros como seres humanos, como humanos y humanas, lo que nosotros tenemos es esta necesidad de generar grupo. No volamos, no corremos rápido, no tenemos garras, no tenemos dientes, no tenemos, digamos, ninguna condición que nos haga competitivos en términos de defensa. Si nosotros no hacemos grupo, entonces estamos en serios problemas. Parte de esta cohesión importante es la comunicación. Y esta parte de ser comunicativos, de estar en grupo a través de esta comunicación, nos hace que creemos, hagamos creación de cosas que sean tan extraordinarias como poder comunicarme con las manos y generar en estos procesos cerebrales, justamente en las áreas del lenguaje, efectos bastante significativos en términos neurológicos, digamos, en esta parte. Y esta es la pregunta como obligada, ¿no? En esta parte de aprender a comunicarme con lenguajes de señas, ¿qué tanto una persona puede entrar en un proceso de integración con los demás? Hasta con las mismas personas que no utilizan el lenguaje de señas. ¿Cómo es esta integración
¿Cuáles son las principales dificultades en esta integración con la gente que se manifiesta a través de los sonidos por la boca, a través del lenguaje oral, que se enfrentan las personas que están en este proceso de generar esta cohesión, este grupo? ¿Cuáles serían esos principales problemas? Creo que el principal problema es el desconocimiento o la ignorancia en cuanto a que existen personas diferentes aún. En este caso, en lo personal, te lo digo como oyente, pero también en representación de los sordos, porque uno como intérprete, o al menos te voy a platicar una historia, yo realizo películas interpretadas en lengua de señas, más bien las películas que son comerciales para las personas oyentes, yo las interpreto en lengua de señas. Y hubo una ocasión, la primera vez que hice una de estas películas y hice la difusión, hubo comentarios de personas oyentes en las cuales decían, ¿por qué aparece ese mono ahí? Entonces, y muchos comentarios así negativos en los que decían, esa película está muy padre, pero estorba a esa persona. Y así como algunos sí se molestaban porque decían que estorbaba el intérprete ahí. Entonces ahí mismo pues tú te das cuenta la ignorancia en este caso de las personas oyentes, de que no conocen, pues sí, es desconocimiento acerca de que existen personas sordas, existen personas diferentes a nosotros. Entonces, yo cuando veía esos comentarios decía, ¿en serio? En este tiempo, en nuestra actualidad, que aún existan personas que aún desconocen esta parte de que existen personas que no pueden hablar, que no pueden oír. Entonces, imagínate eso como intérprete, ¿no? Y te llega a ofender, honestamente, te llega a decir, bueno, ok, me dijeron mono, me dijeron así, pero, y eso que yo hablo, y eso que yo hablo, pero imagínate que esto, o todo esto que pasa, más porque, bueno, estoy en contacto más en redes, y llega muchas personas incluso a ofenderte. Entonces, si eso me hacen a mí como oyente, imagínate lo que tienen que vivir a diario las personas sordas, el hecho de tener que a veces esconderse. Hace mucho tiempo, pues se escondían más en cuanto a esta parte como de pues no puedo hablar y no puedo oír, entonces si muevo las manos ellos me van a ver diferente. Actualmente, como te digo, aquí en México, gracias a Dios, pues es reconocida la lengua de señas, entonces eso permite a las personas sordas el poder abrirse más, el poder salir a la calle y poder comunicarse de esta manera. Hace tiempo incluso hasta les amarraban las manos a los niños para que ellos no hicieran nada de señas. Imagínate la tortura que ellos tuvieron que vivir hace tiempo y que actualmente en algunos lugares sigue pasando. Entonces, por ejemplo, yo en la historia que te puedo platicar aquí de algo reciente es que estoy viviendo en la Sierra Mazateca, aquí en Oaxaca. Son comunidades indígenas. Entonces, aquí existen personas sordas. Entonces, pues el hecho de verlas no es lo mismo como encontrarte con una persona en la Ciudad de México y que puedas platicar, sino que ellos, aún sus señas todavía están aquí, como que les da pena el poder mover las manos o el salir a la calle a platicar normalmente como los oyentes, que ellos puedan estar, por ejemplo, con nosotros, el platicar. Todavía incluso las miradas es de que es que me da pena señalar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí pues aún todavía existe esta parte como de desconocimiento. Los ven como personas raras o personas que tienen alguna enfermedad o incluso una brujería, les hicieron brujería. No sé, ideas tan anticuadas que pues se tienen que erradicar. Entonces, esta siento que es la mayor dificultad que las personas sordas enfrentan. El poder ser libres de expresarse y que las personas oyentes pues aún falte el conocimiento. Y otra es la accesibilidad. No sabes, bueno, yo tengo una sobrina que es sorda, entonces después de que aprendí la lengua de señas fue que mi hermana, su hija nació sorda. Entonces, al convivir con ella, por ejemplo, el hecho de ver
pues sí, todos hablaban y ella se quedaba así como que, ¿qué dicen? Entonces, pues nosotros tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con ella, pero pues exteriormente, por ejemplo, el hecho de tan solo en la televisión, el que ellos quieran entretenerse igual que nosotros como oyentes, porque en realidad no tienen ninguna discapacidad, simplemente es un idioma diferente. Entonces ellos pues tienen el derecho a divertirse, a poder prender la televisión y poder ver el programa que quieran, pero pues se encuentran con esta barrera de que no existe la lengua de señas, no existe la accesibilidad. Entonces, pues solamente ven el 50% o entienden ni el 50% de lo que ellos ven o salen, van al doctor y el doctor no se puede comunicar con ellos. Entonces, todo esto es una frustración para ellos. Bueno, he hecho algunas pruebas sociales en las cuales yo me pongo como sordo y no sabes, uno sale llorando de los lugares porque las personas a veces se burlan, a veces te hacen caras o no te atienden y cosas así que dices tú, bueno, tú como oyente pues dices, no pasa nada porque yo me quito el papel de sordo y puedo escuchar y hablar, pero imagínate los sordos el vivir diario así, de que quieran ver una película y no sepan, no entiendan, o que quieran ir al doctor y no puedan ir solos, necesiten un intérprete o que necesiten asesoría psicológica o terapia psicológica y pues no puedan. Incluso, por ejemplo, tan solo en Facebook, ¿no? O en esta transmisión, que los sordos quisieran ver este video y que solamente nosotros estuviéramos hablando. Entonces, las personas sordas pues también quieren saber, ¿no? Por ejemplo, tener curiosidad, ¿qué es esto de la neurosinergia? Bueno, espero pronunciarlo bien. Ajá. Entonces, pues sí, es eso el que se enfrentan a muchos obstáculos. Entonces es algo que nosotros, o al menos en lo personal tengo, es mi intención el que se difunda la lengua de señas. ¿Para qué? Para que las personas oyentes puedan conocer qué es y los sordos también puedan tener esa accesibilidad. Sí es difícil y muy cansado porque, por ejemplo, ahorita el estar platicando, hablando y enseñando, pues sí es complicado, pero al menos se tiene esa intención de crear esa accesibilidad para las personas sordas y el hecho de que ustedes me inviten en esta área en la cual ustedes están, que quizá digan, bueno, pero a los sordos, ¿como para qué, no? Como que ponemos esa limitante, pero ustedes el hecho de abrir este espacio para invitarme y también en representación de los sordos, el poder mostrarles o transmitirles esto, pues se los agradezco muchísimo. No, bueno, para mí es todo un honor y un placer que estés aquí. ¿Por qué? Porque la expansión de la conciencia no es únicamente para aquellos avatar que tienen completos todos sus sistemas. Si fuera así, pues entonces no tendríamos problemas con las personas que tienen ansiedad o depresión o alguna otra cosa, porque también sería un proceso de discriminación. Consideramos también en Neurosintergia que el avance de la conciencia tiene que ser global, tiene que incluir a todas las personas. Por eso Neurosintergia lo que hace es generar entrenamientos de meditación, pues para lo que yo denomino el avatar Godín, ¿no? Aquellas personas que no teníamos posibilidad, porque yo también era avatar Godín, de aprender a meditar de otra manera, más que con una especie como de ayudadota, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es bien interesante, Juan, porque justamente la parte de la expansión de la conciencia, la parte de entrar en otro nivel de conciencia, tiene que ser para toda la gente, incluir a todas y a todos y a todes, ¿no? En este término de que todos podemos ser parte de este proceso de avance. En este sentido, pues el proceso de comunicación es bien importante y también hay que vencer un par de cosas más. El primero, y bien lo mencionaste, las personas hablantes no comprenden
mucho esta parte de la sordera, ¿no? La parte del lenguaje de señas, ¿no? Molestarse de una forma, de un ego egoísta, que también eso se trabaja en neurosintergia para quitárnoslo, ¿no? Sacudírnoslo, para poder pasar este proceso de comprender que todos somos uno. Que en esta parte primero que tiene la expansión de conciencia y luego llegas a un punto de unidad de conciencia, saber que todos somos uno, que todos somos un grupo. Y en este sentido, vencer justamente lo que se provoca por aquellas personas intolerantes con todas las personas que no tienen la capacidad de tener un lenguaje oral. Digamos que en esta parte de ser reactivas, ¿no? A este acercamiento. Entonces, el trabajo que tú haces, y lo he de reconocer ampliamente, es este puente, justamente este puente que hace que las demás personas podamos entrar en contacto y en comunicación con las personas que no escuchan o que utilizan el lenguaje de señas porque no tienen la capacidad de comunicarse de forma oral. No creo que en algún momento dado también esté limitado a personas sordas, sino también a personas que tienen problemas vocales, que no pueden emitir voz, para poder entrar en este proceso tan hermoso, que es decir lo que pienso, que es decir lo que siento, que es explicar lo que veo, para poder entrar en comunión con las otras personas. En este sentido, digamos, hay una serie de cosas bien bonitas, porque el arte es un proceso, es un elemento al que todos deberíamos de tener acceso. Yo he visto en tu página que también traduces canciones. Aquí en esta parte, ¿cómo le hace una persona sorda para escuchar canciones? ¿Cómo lo haces tú? Pues bueno, igual es un proceso que lleva unos años el practicar. Lo personal es, cuando inicié con la lengua de señas, a mí me encanta la música. Entonces, cuando inicié con la lengua de señas, escuchaba las canciones, yo mismo decía, ¿cómo lo puedo decir en señas? Y ahí fue como ese deseo de que en algún momento poder interpretar las canciones. Antes lo hacía para mí mismo, por el hecho, pues sí, de que es algo diferente. Incluso en la misma comunidad de sordos hay como en algunos es como, a ver, es que nosotros los sordos, la música no es parte de nuestra cultura. Y hay otros sordos que les encanta incluso a ellos el poder aprenderse una canción en señas y poder estar haciendo los movimientos, los gestos y todo. Entonces, en este caso con la música es algo, bueno, los objetivos por los cuales lo realizo, primeramente es porque a mí me encanta, y la otra es porque esto que es la música para los oyentes no podría ser un impedimento para decir, por ejemplo, los sordos viven en nuestro entorno, entonces no podemos excluirlos y decir, bueno, es que ellos no escuchan, ¿cómo les vamos a, o sea, cómo vamos a llevarlos a un concierto, no? Al contrario, ellos también tienen el deseo de estar ahí y hay muchas historias en las cuales, o videos donde ellos van a ver un concierto, pero lamentablemente pues no existe esta parte como de interpretación, ¿cómo les vas a interpretar, no? Entonces, es esta parte de sensibilizar a la población oyente por medio de la música, porque a todos nos gusta, a todas las personas oyentes la música nos gusta. Puede ser de un género u otro, pero a todos nos encanta la música. Entonces, esta parte de interpretar canciones es para ese propósito, para que las personas oyentes puedan voltear a ver en cuanto a la lengua de señas, que ellos se puedan enamorar por medio de una canción de señas y que digan, es que yo quiero hacer lo mismo, quiero aprender, porque es un arte. Y otra, que los sordos también ellos puedan tener accesibilidad hacia las canciones. Entonces es algo padrísimo. A mí no sabes, de todo, si me preguntas qué es lo que me fascina hacer en cuanto a la lengua de señas, te diría sin ninguna duda de que es la música, interpretar canciones. Eso no sabes. Es que la música es arte y la lengua de señas, los movimientos, las intenciones, todo también es arte. Entonces imagínate cuando se complementan, no sé, es algo maravilloso.
Y por eso a mí me encanta hacer eso. ¿Y nos podrías dar un ejemplo? Ya sé que igual en este proceso de timidez que tienes, igual no quieres, pero un pedacito de canción como para que la gente se dé una idea. Yo ya vi tus videos, entonces son geniales, ¿no? Está la música y está la parte de la interpretación. Y la ventaja del sonido es que es vibración. Entonces no solamente se escucha con el tímpano y con el yunque, se escucha con todo el cuerpo. Entonces, en esta parte de que se escucha con todo el cuerpo, ¿cómo sería esto? ¿Qué, podríamos cantar un pedacito de una canción y tú hacer el lenguaje de señas? Sí, claro que sí, me encantaría. Nada más ahora les voy a pedir un minuto porque no estoy preparado. Lo podemos hacer en voz así, pero no es lo mismo que interpretar una canción como tal para poder, ¿por qué? Porque también los artistas, los cantantes llevan arte en la voz, entonces esas vibraciones, No, esos sonidos que van acompañados con todo eso, ayudan, en lo personal a mí me ayuda mucho para poder expresar, porque no es solamente enseñar, sino también, o como intérprete, el oído para nosotros es muy importante. Entonces, lo que nos entra por el oído también lo transmitimos por medio de tanto las señas como la expansión de los brazos y todo esto, entonces, y los ritmos. Entonces, si me permites, con gusto, nada más traigo la computadora y les elijo una canción. No sé si los que están en vivo quieren una en especial para que les interprete, pero si me das unos minutos traigo la computadora, ¿te parece? claro que Mientras, sí. mientras platicaba. Claro que sí. Mientras tanto, pues saludo a la gente que está aquí en el Face. Adelante, Juan, ve a conseguir la compu. Entonces, bueno, pues, saludo a todas las personas que se encuentran hoy en el Zoom, a Ale, a Genaro, a Jessy, qué bueno que nos acompañan en esta noche en este, neuroespacio, que busca justamente tener una vinculación con toda la gente. Necesitamos finalmente estar en comunicación con todas y con todos. No se les olvide hacer sus preguntas a hoy que tenemos un invitado tan especial, de esas cosas que de repente como oyentes nos da mucha vergüenza preguntar porque consideramos que las personas se van a ofender. Entonces ya nos está preparando Juan esta canción para que pues podamos probar un poquito de esto. Cuando tú estés listo, Juan, nos avisas. Nosotros estamos súper listos. Ok, aquí donde vivo, bueno, tengo el privilegio de vivir en un lugar. Hace 2 años, precisamente por la pandemia, me vine para acá con mi familia. Mi hermana se casó con una persona de aquí, entonces fue que conocimos. Y y pues ahorita ha sido nuestra casa. Gracias a Dios, pues hemos podido adquirir una casa, estar aquí. Y es un privilegio, pero el internet a veces nos falla mucho. Entonces, por eso le decía, les comentaba que ojalá y no se fuera la luz. Ahorita afuera están los rayos. Entonces, esperemos que lo bueno todavía está el internet y la luz. Tú no te preocupes, si se te va la luz, yo les canto varias canciones hasta que termine el neuroespacio. Por eso no hay problema. Bueno, nada más espérenme un ratito. ¿De qué género te gusta? Yo toda la música, en realidad toda la música menos el reggaetón, toda la demás. Bueno, híjole, les iba a bailar un reggaetón. No es cierto. No, bueno, eso sí sería para verse. Ok. Ahorita me acordé de una, de hecho porque estamos trabajando con Manuel, con, con un taller y ahorita vi esa canción. Se llama Optimista, de Canoncho. Entonces,
Vamos a ver, esperemos que no se corte la transmisión porque a veces cuando hay música, se corta, pero como ven, si hacemos como solamente unos Un un cachito, minutito. Sí, un minutito. un minutito. Ok, que pues yo sé que aquí en Zoom pues no pasa nada, pero en la transmisión de Facebook y YouTube luego sí. Pero a ver, ay pues, esta me encanta. De hecho, hace tiempo me solicitaron grabar esta canción para precisamente porque Caloncho quería que hubiera interpretación en lengua de señas en uno de sus conciertos. Y fue que conocí esta canción y ahorita me acordé, está bien padre. Pero bueno, ahí va. Yo ya no sigo, te digo que no, en la mí me piden y yo, ay, no sigo, pero ya A hasta ver, nos bloquearon. dinos cómo se aplaude el lenguaje de señas. Ok, para aplaudir, extendemos las manos de esta manera y hacemos este movimiento. Ajá. Y en esta parte, cuando realizo conciertos para sordos, les pido a las personas que aplaudan de esta manera y así. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en lo personal como oyente, pues cuando interpreto una canción o hago conciertos para sordos, pues yo también necesito esa parte de que aplaudan por ser oyente, pero también los sordos el hecho de que enseñen. Entonces, yo les pido que hagan así y así. No es parte de las señas como tal, pero pues es algo como integrarnos tanto oyentes como sordos. Es Entonces, el puente, es lo que consideraríamos el puente, ¿no? El puente justamente entre los que escuchan, entre los que escuchamos y entre las personas que no escuchan, que se comunican a través de señas. No, o sea, esto de la música fue súper emocionante porque además si nosotros cerramos los oídos, ¿no? Nos tapamos los oídos y tocamos el equipo que está vibrando con la música, y podemos observarte bailando y hablando en este lenguaje de señas, es una sensación increíble. Creo que esto es una de las cosas que también buscamos en Neurosintergia, romper estas estructuras
que nos mantienen como avatars Godín, para decirles, como yo les digo, convertirnos en un avatar pro, en un avatar realmente que disfruta todo lo que hay. Y eso incluye a todas las personas, cualquier clase de personas. De hecho, pues no sé, en esta parte es una cuestión que creo que podría ser interesante, importante. No conozco, ahorita no he escuchado o no sé de algún tipo de entrenamiento en meditación que esté dirigido a las personas sordas. ¿Tú conoces alguno, Juan? Aún no, hay algunos intentos, este, pero lamentablemente es difícil el hecho de que una persona que es oyente pueda como esta parte como de concentrar su energía también para las personas sordas. Entonces, ¿por qué? Porque pues es que se requiere tiempo para el aprendizaje de la lengua de señas. Se requiere, pues sí, se requiere mucha dedicación. Entonces hay algunos que pues dicen, sí, yo en este caso con la meditación, que pues es un poco desconocido para los sordos, ¿no? Entonces hay muy poquitos. Yo sé que existen, pero son muy pocos y los que a veces desean que por ejemplo, las actividades que realizan, pues los sordos sean incluidos, a veces tiran la toalla rápido. ¿Por qué? Porque a veces no llegamos hacia las personas indicadas. A veces nosotros creemos que el hecho de que por ejemplo, hacemos una difusión de una meditación en lengua de señas, entonces es una sesión, 2 sesiones, y como no vemos que llegan sordos, nos damos por vencidos y decimos, es que no les interesa. Pero no es eso, sino más bien es el que es como con los oyentes, ¿no? Cuando queremos ir a algún lado, tenemos primero que conocer quién es. Y para los sordos mucho más porque existe esa desconfianza o el desconocimiento. Entonces, pero pues sí se necesita perseverancia para que los sordos empiecen a llegar. En este caso, cuando son temas como estos. Para un doctor, pues es fácil, ¿no? Porque muchos sordos buscan y dicen, es que necesito un médico que sepa señas o un psicólogo, porque a veces pues sí da pena el hecho de ir con el intérprete y el sordo quiere platicar algo privado y que el intérprete, pues imagínate, que conozca todo, ¿no? Entonces, pero sí, es algo que sí, ojalá y existiera, aún sí existe, pero pues imagínate 1 o 2 personas que se dediquen a la meditación para las personas sordas, pues no es suficiente porque pues somos millones de personas aquí en México hay muchos sordos, entonces pues imagínate, para atender a todos, pues no es suficiente con 1 o 2 personas. La intención es de que todas las personas puedan hablar y enseñar al mismo tiempo. Al menos ese es un sueño que yo tengo, el que en un futuro, pues todas las personas, se le llama comunicación total, que es hablar, y es como lo que estoy haciendo ahorita, que estoy hablando y enseñando, que se pudiera hacer. ¿Por qué? Porque los sordos se merecen esa parte de inclusión, el hecho de que los oyentes pues nos puedan entender y los sordos también. Creo que es algo que, que sería padre y ojalá en algún momento pues se pueda lograr. No sé, es como una locura, pero ojalá. A mí lo que me gustaría, y yo creo que en este espacio coinciden todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, pues que podamos hacer algún tipo, nosotros en Neurosintergia tenemos establecidos ciertos protocolos para meditación, que en algún momento tú quisieras participar en hacer esta traducción de alguno de ellos para que nosotros podamos entrar en este proceso de poder ofrecerles también este tipo de entrenamiento a las personas que no escuchan. No sé si tú en un momento determinado lo podemos hacer y después de hacerlo, pues presentarlos a todos los demás, pues para saber justamente
en esta parte de lo que a nosotros nos interesa, la parte de la expansión de la conciencia, pues que también ellos pudieran vivirlo. Nos están preguntando desde Facebook que en dónde pueden aprender lenguaje de señas. ¿En dónde, Juan? Actualmente hay un montón de cursos, tanto pagados como gratis. Entonces, pues hay diferentes formas. Puedes buscar, por ejemplo, en Facebook, en la búsqueda, cursos de lengua de señas. Y bueno, un detalle en cuanto a la comunicación con los sordos, precisamente, por ejemplo, el hecho de decir lenguaje de señas. Cuando decimos lenguaje es que se refiere a todas las lenguas de señas de todo el mundo. Pero en este caso, como hablamos de la lengua de señas de México, entonces se usa la palabra lengua como término correcto, lengua de señas. Entonces, lo pueden buscar en Facebook y ahí hay cursos. También yo ofrezco cursos de lengua de señas. De hecho, esta semana tengo un descuento del 50% para los que quieran ingresar a mis cursos. Son 3 niveles en uno, entonces los que quieran ingresar conmigo, estoy disponible. Todos son en línea. Entonces, tú entras y tú ves las clases sin que yo tenga que estar presente. Porque a veces pasa eso, que vamos a una clase y como es nuestra primera vez o el aprendizaje de la lengua de señas, a veces todo lo que aprendemos lo tratamos de anotar, ver y todo y se nos olvida. Entonces el curso se pierde. Por eso a mí me gustan mucho estas clases que son grabadas, entonces entras, estudias y en tus tiempos, cuando tengas un tiempo de calma o tus horarios, y puedes ingresar. Pero también hay cursos gratuitos. Igual en mi página todas las noches doy clases de señas, entonces hacemos sorteo de la temática para los que quieran y no tengan la posibilidad de ingresar a un curso, también los invito a que puedan ingresar. Entonces hay diferentes formas de aprender, pero lo más importante y la forma en la cual ustedes podrían aprender rápido es con los sordos. Si tú en tu comunidad existe una persona sorda, puedes empezar a comunicarte con ellos. A veces dices, pero es que yo no sé señas, pero a veces no se necesitan señas para comunicarte. De verdad, incluso creo que no se necesita. ¿Por qué? Porque tan solo con una sonrisa con un sordo y un movimiento de las manos, para ellos es suficiente. Ya te ganaste su amistad, entonces, y ellos mismos te van enseñando. Ellos son los mejores maestros, entonces, si tú tienes la oportunidad de conocer a un sordo, que yo sé que muchos a veces nos topamos con sordos, pero pues sí nos da miedo esa parte, ¿no? Es que no sé, pero pues ellos tienen la apertura porque quieren ser incluidos dentro de nosotros, de los oyentes. Perfecto. Pues finalmente es un proceso de inclusión, es un proceso de integración, es un proceso de invitar a todas y a todos digamos, a conformar una parte de este universo que somos todas y todos. Pues estamos llegando al final de nuestro programa y pues te agradecemos muchísimo, Juan, el haber estado con nosotros, el haber cantado, fue algo increíblemente emocionante. A las personas que nos están escuchando, bueno, pues ya saben, hay lenguaje, hay esta capacitación para aprender a hablar en lenguaje de señas. Yo creo que me voy a inscribir para poder hacer este proceso también de comunicación, porque creo que es importante entablar esta relación con la gente que, digamos, habla a través del lenguaje de señas. Entonces, pues no sé si quieras darnos un anuncio final. No, bueno, solamente quisiera agradecerles a ustedes por la invitación. Como se los dije a Manuel, a ti, por esta invitación y el hecho de pues que quieran conocer un poquito más acerca de la lengua de señas. Entonces es algo padrísimo y pues que quieran incluirlo igual dentro de sus actividades también.
en algún momento, pues yo sé que nada es casual. Entonces yo sé que en algún momento una persona sorda sí va a necesitar o le interesa esta parte como de conocimiento y pues qué mejor que se pudieran comunicar con ellos, ¿no? O incluso, por ejemplo, esa difusión fuera como inclusiva siempre, ¿no? El hecho de tener un intérprete y que las personas sordas puedan ingresar cuando quieran. Eso sería genial. Y pues ahí con Manuel, yo sé que él tiene muchísimo conocimiento en cuanto a la tecnología y podemos hacer mil cosas. Incluso yo sé que no a veces, o al menos él, y no sé, a mí luego se me ocurren cosas locas, pero pues necesitamos muchos intérpretes aquí en México y en todo el mundo. Y que en algún momento imagínate el hecho de que no necesitamos a alguien real, sino a un robot o a alguien, a un avatar precisamente que está interpretando. Imagínate, eso sería genial, el hecho de tener una pantallita y un avatar esté interpretando, sin necesidad de una persona real, ¿no? Que a veces sí se complica el hecho de buscar, de por sí es difícil, pero el hecho de poder hacerlo, ojalá y platicando con Manuel podamos hacer algo así, ¿no? El que tiene mucho conocimiento de tecnología. A mí cuando platicamos me duele la cabeza porque digo, híjole, tanta información, no es lo mío, pero yo sé que en algún momento ojalá que se pueda hacer este tipo de cosas, no sé. Pero bueno, ese es otro tema. Ya les Pero iremos muchísimas gracias. avisando. Ya les iremos avisando en estas noticias, pues no te pierdas, Juan, para pues estar en este contacto, para poder estarnos asombrándonos, poder estarnos emocionándonos, pues con todo esto que haces. Pues les agradezco mucho, mucho, mucho su asistencia. Me encanta que estén aquí. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y espero que nos podamos ver muy pronto en otro neuroespacio. Les agradezco mucho. Un abrazo. Adiós.